Bueno, Muy así que bueno, recomendamos a Humahuaca Trío. así que Bien, ¿qué estamos tenemos, Javi? tenemos en comunicación a Sebastián Díaz, que es cineasta y que realizó una serie de films, ¿no? Unos trabajos documentales en formato de trío ahora, ¿sí? Porque nos va a comentar cómo viene su trabajo en relación a pueblos originarios. Buenas tardes, Peñi, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué Bueno, tenemos, muchas Javi? gracias Mari Mari. por haberse comunicado con nosotros, Mari Mari. Estamos Bien. aquí en La Plata, nosotros, bueno, con mucho calor también, Uf. así que, pero con ganas de charlar también sobre las películas que hacemos en relación a la historia argentina y a pueblos originarios en particular. Sí, más la historia argentina, que hay cosas que hemos aprendido con el Capeluz, pero que no nos ha servido para nada, ¿no? En este caso vos enfocás la historia, una historia totalmente invisibilizada, que en relación a pueblos originarios. Contanos a todos cómo viene tu trabajo, Sebastián. Bueno, en principio decir que nosotros hemos realizado ya dos documentales que tienen que ver con historia argentina y genocidio, pueblos originarios, desde el año 2017, en que se estrenó La Muralla Criolla, que es una película que hace mención al primer, digamos, avance sistemático de la frontera, especialmente en la actual provincia de Buenos Aires, en el momento inmediatamente anterior a la conquista, la llamada conquista del desierto, que fue el movimiento que hizo el ministro Alsina con su famosa zanja de Alsina. Claro. Claro, eso es el primer movimiento sistemático de ocupación de la frontera a través de puestos militares, por supuesto, de comandancias, fortines, telégrafo fue muy importante, y además lo que fue muy denostado en su época, que fue la zanja. Una zanja que era de 700 kilómetros de largo para dividir, entre comillas, por supuesto, lo que ellos consideraban civilización y barbarie. Más que nada fue un movimiento muy criticado en su época, pero que fue básicamente fueron las bases, sentaron las bases para el avance posterior de Julio Roca en el año 1879, que se produce ante el fallecimiento del doctor Adolfo Alsina. Lo reemplaza Julio Roca, lo que hace es adoptar una táctica diferente, pero apoyándose en lo que había hecho su predecesor, y entonces en el año 1879 avanza a sangre fuego hacia el territorio de la actual provincia de La Pampa y Río Negro, estableciéndose en Choelechoel, en el Río Negro, lo que se conoce como la famosa conquista del desierto. Eufemismos, por supuesto, conquista de invasión y desierto obviamente, que no era ningún territorio despoblado. Por eso decimos nosotros que una construcción de ese desierto. Ese documental que se estrenó, como te decía anteriormente, en el año 2017 y que tuvo un recorrido interesante por festivales, se estrenó también en la televisión, dio paso a otro documental, este sí es quizás un poco más conocido, que es Cuatro Loncos. Cuatro Loncos significa las historias de la vida, muerte y profanación de cuatro caciques, de cuatro líderes indígenas de Pampa y Patagonia. En este caso estamos hablando de Calfucurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pincel, con la particularidad de que sus restos esqueletarios fueron saqueados por las fuerzas expedicionarias al mando de Roca y de sus lugartenientes como Racedo, como Levalle, como Villegas, y sus restos, tanto sus huesos como restos esqueletarios, fueron traídos a Buenos Aires en principio y obviamente exhibidos en los principales museos antropológicos de la Argentina, como por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ciudad de la que yo nací, vivo aquí, muy cerca del Museo de La Plata. Desde chico recuerdo que lo visitaba y podía verse su gran colección de animales antediluvianos, pero también se notaba la presencia
de una fuerza, digamos, una energía bastante densa y oscura, que después, cuando uno ya es grande y empezó a investigar la historia, se dio cuenta por qué. Y es porque en sus depósitos, en la actualidad, todavía hay casi 10.000 restos esqueletarios pertenecientes a tribus originarias de distintas parcialidades, de distintos puntos geográficos, pero que todavía están allí, esperando, ¿no? Esperando ser restituidos. Entonces también Cuatro Loncos es una crítica a los principales apropiadores de cráneos, en este caso el perito Moreno, que fue el director del Museo justamente de Ciencias Naturales de La Plata, y de Estanislao Severo Ceballos, un personaje quizás menos conocido, pero no menos cruel. En este caso, Estanislao Ceballos era un diplomático, periodista, fue canciller, un hombre de la élite, ¿no?, de la generación del 80 en Argentina, que se dedicó a coleccionar cráneos de gran valía, ¿no es cierto?, de personajes muy importantes. Por ejemplo, él tenía el cráneo de Calfucurá y de Mariano Rosas. Y también Cuatro Loncos lo que cuenta es la historia de el periplo de esos restos esqueletarios, que algunos fueron devueltos a sus principales lugares de asentamiento, como el caso de Mariano Rosas o de Cipriano Catriel, por ejemplo, que fue recién restituido en el año 2018. Entonces, una crítica a la pseudociencia, porque estos no eran para nada científicos, eran personas muy nefastas, pero que se dedicaron a coleccionar cráneos, coleccionar restos esqueletarios para un fin, ellos decían que era científico, ¿cierto? Y bueno, obviamente hacemos hincapié en las restituciones, las devoluciones de restos humanos, que se han dado en los últimos 30 años, porque esto es una cuestión bastante nueva. Uno, si ve la cronología de la historia, y vos me decías recién cómo nos han contado la historia en el manual Capeluz, etcétera, etcétera. Claro, yo también crecí, yo tengo casi 50 años, y yo crecí y me enseñaron que estos personajes eran héroes civiles, por ejemplo el Perito Moreno. Hemos crecido sabiendo, metiéndonos en la cabeza de que Julio Roca es uno de los personajes más influyentes de nuestra historia, y sin duda que lo fue. Lo que pasa es que no nos cuentan la otra cara. La otra cara es el genocidio. El genocidio no tanto por la muerte, porque también las hubo, sino también por la esclavitud, la culturación, y etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que todavía descendientes de esas tribus, de esas parcialidades, siguen sufriendo, ¿no es cierto? Entonces claro, es una cuestión que todavía continúa. Y bueno, finalmente nosotros siempre tuvimos digamos, la esperanza, o por lo menos el deseo, de conformar una trilogía de películas que hablaran sobre el genocidio de los pueblos originarios, y finalmente la estamos concretando. En este momento estamos terminando la tercera entrega de esta trilogía, que se llama Jinetes de Roca. Jinetes de Roca, que va a contar cómo nos fue impuesta esa iconografía desde la campaña del desierto hasta nuestros días, y a través de diferentes obras artísticas, uno podría llamarle como obras históricas, obras de la estatuaria, es decir, monumentos que están enclavados en los principales lugares de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. También la fotografía, que fue muy importante como difusión de esas ideas desde la campaña del desierto. No nos olvidemos que Roca lleva un fotógrafo, que fue Antonio Pozzo, y que luego en distintas campañas, otra que se hizo en el año 1883, por ejemplo a Neuquén, también llevaron otros fotógrafos, donde se fueron generando fotografías que, bueno, contaban la historia de la dominación, ¿no?, de la dominación y del territorio y de las personas que vivían en ese territorio. Así que un poco también lo que nosotros queremos con este documental es
llevar a cabo todas las impugnaciones que se vienen haciendo, tanto a la estatua de Roca, por ejemplo, o a las distintas estatuas de Roca, a cómo se fueron reversionando algunas obras de arte. Por ejemplo, uno pone la mano en el bolsillo, saca la billetera y quizás encuentra algún billete de 100 pesos, donde está la esfinge de Roca y del otro lado está Roca con sus oficiales. Eso es un cuadro muy famoso que se llama La Revista del Río Negro, ¿no? Entonces ese cuadro está en el Museo Histórico Nacional. Es un cuadro inmenso de 7 metros de largo por 3 y pico de ancho, que demuestra cómo Roca y sus subordinados llegaron a Choel y conformaron la Argentina moderna, porque este es el momento en que la Argentina se transforma de lo que era un pequeño país a conformar, digamos, el estado jurisdiccional actual. Ese es el momento que siempre me interesó investigar, y te voy a decir más, a mí me costó mucho deconstruirme, justamente por toda esta pedagogía que durante 100 y pico de años nos vienen inculcando, y en las escuelas también, por supuesto, ¿no? Sí, la formación que hemos tenido todos los argentinos es una educación estrictamente occidental, ¿no? En absoluto. Nos han contado las historias de los pueblos originarios que habitaron desde aquí. Nosotros tenemos relación con arqueólogos, tenemos relación con un montón de profesionales descendientes de pueblos originarios, pero desde la arqueología, por ejemplo, se han encontrado restos de 10.000 años. Es decir, nadie puede poner en duda que esto fue un saqueo, que esto fue un genocidio, ¿cierto? Y que fue una acción completamente consciente de despojo de los territorios y también de aculturación de las mismas parcialidades indígenas, porque lo que se buscaba era descabezar justamente esas parcialidades y en todo caso incorporarlas, ¿no?, a la llamada civilización. Pero nosotros también mostramos que la otra cara, que es la cara del salvajismo de los blancos, ¿no es cierto? Cómo fueron matando, cómo fueron a su vez hechos prisioneros muchos de las personas que fueron capturadas, y cómo se fueron mezclando luego algunos, ¿no?, en el ejército, otros en los ingenios azucareros del Tucumán o en las estancias de la Patagonia, y finalmente, bueno, esto es una cuestión también de resistencia, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, que bueno, ustedes sabrán bien cómo es su historia de resistencia. Y nosotros aquí tratamos de contar de alguna manera la historia no contada, la historia invisible, la historia que no fue contada, la otra historia, pero con los documentos que ellos mismos presentan. Por ejemplo, claro, eso es lo interesante. Claro, porque ¿quién cuenta las profanaciones de los caciques? Lo cuenta Ceballos, lo cuenta Ceballos mismo, con lujo de detalle. Y nosotros nos basamos en esas narraciones para, por ejemplo, ilustrar las profanaciones de Calzonquirá y de Mariano Rosa. Entonces los documentos mismos de esta generación del 80 son los que ponemos en evidencia para mostrar cómo eran ellos. Los mostramos desnudos. ¿Cómo eran? Miren, eran salvajes, totalmente salvajes. Una sociedad totalmente distinta, ¿no? Tan racista, tan malvada, ¿no? Por decir algunas palabras simples, ¿no? Sí, el racismo, bueno, nosotros en esta última película, Jinetes de Roca, mencionamos, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con Sarmiento, un gran racista, uno de los racistas más, yo te diría, más orgánicos y despiadados, ¿no?, de lo que fue la generación un poco anterior, de la generación del 80 de Sarmiento, pero perteneció también, y también a Alberdi, Juan Bautista Alberdi, el mentor de la Constitución argentina. Hay que ver las cosas que decía, por ejemplo, de indígenas mapuches, ¿cierto?, en su momento. Entonces, descubrir, y que también había voces en contra, eso es muy interesante. En la misma época en que se hicieron todas estas tropelías, hubo voces que se opusieron, y voces dentro de la élite. Por ejemplo, Aristóbulo del Valle, que no es uno de los próceres más, digamos, conocidos, pero sí se oponía y lo decía con todas las letras
Esto es un genocidio, son crímenes de lesa humanidad. Estamos prostituyendo a las mujeres, aprisionando a los viejos y metiéndolos en cualquier lado. Esto lo decía en su momento, en el año 1884. Es decir, todo aquel que diga, bueno, son hombres de su tiempo, actuaban porque el contexto era así, no. Aquí había en el mismo contexto gente que opinaba exactamente todo lo contrario. Claro. Yo lo que te puedo llegar a decir es que te felicito porque realmente es una trilogía de un trabajo de mucho laburo, porque hay que revisar la historia, hay que revisar libros, hay que revisar documentos, como mencionaste, Peña y Sebastián, y es un gran laburo, y desde acá te mandamos un gran abrazo y lleno de felicitaciones también, porque es un laburo, Marcelo. Sí, obviamente, sí, acompaña también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Hola. También acompaña lo que dice Javier acá también. Felicitarlo a ustedes por este gran trabajo, porque es un trabajo de recopilación de documentos, de una historia. Estos personajes son los que han dado puntapié a un proceso, ¿no es cierto?, que hoy están sufriendo los pueblos originarios, de despojos sobre sus territorios. Y preguntarte, Sebastián querido, ¿dónde podemos ver estos documentales, tu trabajo? Mirá, el primer documental, La Muralla Criolla, está liberado desde hace unos años en YouTube. Lo pueden ver en YouTube perfectamente. Lo mismo Cuatro Loncos. Cuatro Loncos ya está en distintas plataformas. Está en Cinear, la plataforma oficial del Inca, gratuito. Está en YouTube y en la plataforma Vimeo. Bueno, Cuatro Loncos tuvo un recorrido muy interesante. De hecho, se estrenó también en Encuentro, en la señal Encuentro. Se estrenó en diferentes festivales en Francia, en Italia. Tuvo un recorrido muy lindo. Y Jinetes de Roca, esperamos que el año que viene, hacia mitad de año, la podamos estrenar. Esa va a ser el cierre de la trilogía seguramente. Y déjame hacer una mención, porque es verdad, es mucho trabajo. Y aunque uno hace lo que quiere y por suerte puede contar con libertad lo que uno quiere, son trabajos que duelen, no son fáciles de hacer. Más que nada cuando yo en particular cumplo muchas tareas, ¿no?, en la producción de una película. Primero que decir que la producción de una película es un trabajo por lo menos de 3 años, ¿no? Todo es un trabajo que mínimo lleva 3 años, el proceso. Y en ese proceso uno pasa por muchos estados de ánimo, ¿cierto? Sí. Pasa por estados de ánimo de querer hacerlo, de estar con muchas pilas, luego de los bajones, de las cuestiones presupuestarias, etcétera. Pero además, quiero decir algo muy importante. Yo me dedico a hacer el montaje de estos trabajos. Y duele hacerlo, duele, porque son cuestiones muy, muy profundas, son cuestiones dolorosas. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de estrenarlo en distintos puntos del país y acompañar estas proyecciones. Yo recibo bastante agradecimiento. En general, bueno, como ustedes han hecho recién, es una de las cosas que gratifican, ¿no?, la tarea que uno hace. Así que bueno, nada, quería decir esto como para tener en claro que no es solamente un trabajo más, sino que es un trabajo que duele hacerlo, pero a su vez hay una gratificación y una recompensa, más que nada cuando uno después lo vuelca y lo devuelve y recibe, ¿no?, las devoluciones de no solamente de gente que es descendiente de originarios, sino de todos. Así que bueno, yo les agradezco mucho esta participación y esta convocatoria, y bueno, hasta pronto, y por supuesto cuando quieran aquí estaré. Bueno, Peñi y Sebastián, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un gran abrazo acá con Marcelo. También estamos a la espera de la fecha del estreno de Jinete de Roca, así que bueno, para ir a acompañarte y bueno, y poder darle visibilizar tu trabajo. Ahí estamos. Muchas gracias, sí, ya cuando estemos próximos a estrenar iremos con todo como para tratar de que sea visible, ¿no es cierto? Que bueno, nos van a ayudar mucho seguramente a eso. Gracias. Sí.
hay mucha gente ahí apoyándote y que te vamos a apoyar. Bueno, Peñi, muchas gracias y lo dejamos seguir trabajando. Un gran saludo hasta la próxima salida. Hasta luego, muchas gracias.